CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 647, la gran herramienta de la comunicación. Para iniciar, escuchemos Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Doctor, quisiéramos agradecer antes que otra cosa a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico y también a quienes nos están siguiendo en facebook.com/programa Visión 2020. Les recordamos que pueden también escuchar y descargar nuestros programas en el sitio programavision2020.blogspot.mx. Queremos también externar nuestro agradecimiento, doctor, al Ministerio Esperanza para el Corazón por los materiales que amablemente nos han hecho llegar. Hoy presentamos un programa sobre la comunicación y sobre, en particular, la gran herramienta de la comunicación. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que a nuestro radio escucha les va a gustar mucho también este programa que nos va a ayudar a saber escuchar. Efesios capítulo 4 nos va dando una serie de pautas hablando de lo que es la esencia, o debe ser al menos la esencia, de la comunicación en un creyente. ¿Qué nos dice el versículo 25 de Efesios 4? Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Fíjate que aquí estamos hablando de ser sinceros con nosotros mismos pero también con los demás. Claro. Hablar con sinceridad, no andar hablando mentiras, como dice ahí. El versículo 26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Fíjate qué importante, no permitir que el enojo me controle. Aquí hay algo bien importante. Muchas personas que no permitirían que en su casa, por ejemplo, se consumieran drogas y que se molestan cuando otra persona comete un fraude o los políticos ya hicieron o hicieron, sí se dan el permiso de enojarse. Pueden juzgar con mucha fiereza el pecado en otros, pero no ven su pecado de enojo. Fíjate, la Biblia también nos da el permiso de enojarnos. Dice, enojaos, pero no pequéis. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque por lo general cuando nos enojamos lastimamos a las personas. Así es. De hecho, Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Es cierto que hay cosas que nos pueden hacer enojar, actitudes que nos pueden hacer enojar, inclusive que nos deben de hacer enojar, porque yo no puedo permitir que se esté, por ejemplo, excediendo, se esté abusando de un niño y yo permanecer, no, el enojo es pecado, yo no me enojo. No, eso es algo que me va a hacer enojar. Seguro. Cuando está diciendo la Escritura que no debo de permitir que el pecado
me controle o que el enojo me controle, está diciendo que no es lo que yo voy a hacer determinado por el enojo que sienta. Yo voy a hacer lo que debo de hacer controlado por lo que es correcto, por lo que Dios dice que yo haga, independientemente de que esté enojado. Fíjate que el versículo 27 nos dice algo muy interesante, que dice algo acerca del diablo. Porque el enojo da lugar al diablo. Fíjate, en otras palabras, debemos mantenernos alejados de que el diablo controle nuestras vidas. Lo que hacemos es que abrimos una puerta. Así es. Cuando tomamos una decisión por enojo, y le cuento esta experiencia, fue una experiencia terrible. Se trata de un pastor que se enoja porque recibió una crítica, un chisme de alguien de la congregación, y este chisme llegó a sus oídos. Y él se molesta, pero toma la mala decisión de reprender, entre comillas, a esa persona desde el púlpito. Ay. Entonces es un domingo, está predicando, y él con evidente enojo comienza a decir: cuando ustedes dicen algo de mí, a mí me llega, yo sé, yo lo digo. Bueno, ¿cuál fue el resultado final? La persona que en efecto había dicho el chisme ni por aludida se dio. Ni se despeinó. Pero una familia de la iglesia se sintieron tan identificados con lo que el pastor estaba diciendo, que fue la última vez que ellos se presentaron a esa iglesia. Normal. Entonces, cuando nosotros damos lugar al enojo y tomamos decisiones en base a ello, indudablemente le vamos a dar lugar al enemigo. Así es. ¿Y qué nos dice el versículo 28? Si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Qué importante, trabajar honradamente para poder compartir de los recursos que nosotros adquirimos con otras personas. Ahora, dice el versículo 29 de Efesios 4, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Fíjate que este es un versículo clave, muy clave, de usar nuestras palabras para edificar y para animar. Concluye el versículo diciendo que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. El versículo 30 después nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Y yo diría con la forma en la que nos comunicamos. Qué importante no contristar al Espíritu de Dios. Estamos escuchando la gran herramienta de la comunicación. Búsquenos en www.facebook.com/programa Visión 2020 y háganos llegar sus comentarios. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Les recordamos que pueden volver a escuchar este programa, aún descargarlo, en nuestro sitio programavision2020.blogspot.mx. Puede buscarlo como la gran herramienta de la comunicación y encontrar ahí muchos otros programas sobre el tema de la comunicación y muchos otros. Doctor, el versículo 31 de Efesios 4 nos pone una pauta clara acerca de cómo resolver los asuntos de una comunicación que hemos dañado. Dice, líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En otras palabras, no debemos hablar mal de los demás. Así es. En pocas palabras. Sí. Versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Fíjate qué importante ser amables, compasivos y perdonadores. Una persona que tiene un corazón perdonador es una persona que tiene una comunicación sana con los demás. Es correcto. Ahora, ¿cuál es la gran herramienta entonces con la que contamos? Yo creo que la gran herramienta de la comunicación, Edgar, es saber escuchar.
creo que es muy importante escuchar y hacer un esfuerzo de nuestra parte para poder escuchar y entender lo que la persona está tratando de decirnos. En la charla que comparto, los 10 mandamientos de la comunicación, doy como primer punto que tu primera llamada del día sea a tu Creador. Muy bueno. Porque a partir de ahí, yo entiendo que todos los problemas de comunicación que podamos llegar a tener se van a resolver. Es correcto. Hemos mencionado muchas veces a la mujer samaritana. Se encuentra con Jesús una mujer que no ha tenido buena comunicación con el pueblo por mucho tiempo, resuelve su problema de comunicación con él y entonces ella se vuelve a comunicar con el pueblo. Fíjate que nuestra gran tendencia egoísta es hacer a un lado a los demás y concentrarnos en nuestros propios pensamientos. Y cuando estamos concentrados en mis propios pensamientos, yo no oigo a los demás. Claro. Aunque me griten, no los oigo. Jeremías 31, versículo 3 dice, el Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y es importante, doctor, que nosotros aprendamos como cosa principal a escuchar la voz de Dios. Fíjate, Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Oirá el sabio qué? Y aumentará el saber. Oirá. Aquí estamos hablando de saber escuchar. Así es. ¿Cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? Pues a escuchar la voz de Dios debemos leer, estudiar y meditar constantemente en la palabra viva que es la Biblia. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envié. Para escuchar la voz de Dios tenemos que creer que Dios nos ama y desea comunicarse con nosotros todo el tiempo. Esto me hace la diferencia. ¿Seguro? Si yo comprendo que el creador del universo quiere comunicarse conmigo, eso cambia radicalmente la perspectiva de mi vida. No solo cambia la perspectiva de la vida, cambia tu vida. Para aprender a escuchar la voz de Dios también debemos, doctor, pasar tiempo a solas con Él en forma regular y presentarle atención completa. Fíjate, Mateo 14:23 nos dice, despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estamos hablando de que oró casi todo el día. Es muy evidente cuando nosotros vemos a personas que se comunican a un nivel elevado, inclusive con la pura mirada. Se están comunicando y nosotros nos damos cuenta que aquí hay una parejita, a lo mejor pueden ser hasta unos compañeros de secundaria, de prepa, pero que tienen tanta comunicación que salta, se ríen de cosas que ya tienen en común, se sonríen nada más al escuchar otras, porque están permanentemente conectados. Lo mismo ocurre, doctor, cuando nosotros tenemos una fuerte relación con Dios, cuando nos estamos comunicando con Él. No es algo que se limite a una vez a la semana o una vez al año, es algo de todos los días y Dios comienza a hablarnos a través de las cosas que estamos constantemente percibiendo a lo largo de todo el día. Y fíjate que cuando tú te comunicas en la mañana, estás en esa comunión con Él. ¿Qué sucede? El resto del día vives en esa atmósfera de oración. Es por eso que para escuchar la voz de Dios debemos abrir nuestro corazón y permitir que Él nos muestre en realidad quiénes somos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice el Salmo 139, 23 y 24. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Finalmente, para escuchar la voz de Dios, debemos reconocer la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y aceptar su dirección para comunicarnos con todos los demás. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos ha dicho, dice Juan 14, 26. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.